Tienes derecho a heredar aunque nunca te hayan reconocido, pero ese derecho no se va a activar solo. Sin una filiación firme para la ley no eres hijo, y sin ser hijo pues no hay legítima ni preterición ni herencia. Mientras dudas, el reloj corre. Se reparten bienes, se hacen donaciones, se venden inmuebles y se consumen los plazos para impugnar si es que pudieras hacer. La mayoría llega tarde o directamente no llega y se estrella por no haber cerrado antes la paternidad. En este vídeo te voy a dar una hoja de ruta clara. Primero, cómo conseguir el reconocimiento de paternidad y cómo convertirlo en derecho sucesorio, en derechos de herencia, con tu padre vivo o directamente fallecido, da igual. Verás además cómo reabrir una sucesión que ya está repartida en el caso en el que esté fallecido, y además en cómo atacar esas donaciones que se han hecho en vida y que están afectando directamente a tu parte legítima de la herencia. Además también te diré qué hacer si los bienes ya se han vendido y sobre todo el orden correcto. Primero prueba y filiación y después medidas cautelares. Y por último, la herencia. Primero te voy a enseñar lo que te dice la ley. La primera idea dura para el padre que no ha reconocido, pero que es necesaria, es que en derecho civil común no hay hijos de primera ni hijos de segunda. Una vez determinada la filiación, todas las filiaciones producen los mismos efectos y todos los hijos tienen los mismos derechos sucesorios. Lo dice la Constitución, igualdad de los hijos, y el propio Código Civil, cuando equipara las distintas filiaciones a efectos de derecho y de obligaciones. La clave está en esa palabra, filiación. Jurídicamente es un vínculo que te convierte en hijo a todos los efectos. La filiación determinada, mientras no exista la filiación determinada para el registro civil, para la herencia, eres un completo extraño. ¿Y cómo se determina esta filiación? Pues mediante dos vías. La primera, la voluntaria, un reconocimiento en el registro civil, una escritura pública, una comparecencia ante el encargado del registro civil, etc. Y la segunda vía, por la vía judicial, con una sentencia firme en un procedimiento de filiación, con o sin posesión de estado, con la prueba biológica, testifical, documental y demás. ¿Y esta filiación cuándo produce efectos? La filiación, una vez determinada por el juzgado o bien por el registro civil, tiene efectos retroactivos desde el momento en el que tuvo lugar, es decir, desde tu nacimiento. Traducido a herencias, la sentencia de filiación llega hoy, pero la ley mira para atrás como si hubiera sido hijo suyo desde el principio. ¿Esto qué te permite? Pues entrar como heredero forzoso en la herencia de tu padre, reclamar tu legítima cuando te han omitido en el testamento, a esto se le llama preterición, atacar también las donaciones que se han hecho durante la vida y que han reproducido o han reducido tu parte en la herencia, pero para eso primero necesitas un título, el certificado de nacimiento, resolución de filiación inscrita o bien el reconocimiento registral. Y si tu padre ya ha fallecido y lógicamente no se puede hacer un reconocimiento expreso en el registro civil, el certificado de defunción y las últimas voluntades son la llave. Con este paquete te sientas en la mesa de la herencia, pero ojo con los plazos, porque la acción de filiación del hijo no caduca y puede ejercitarse durante toda la vida del hijo, si tienes que tener en cuenta plazos muy breves que se tienen que tener para la parte de la herencia. Para impugnar una partición o una preterición, el criterio actual del Tribunal Supremo se mueve en torno a los 4 años. Y para pedir aquellas donaciones que se han hecho durante la vida de tu padre biológico y se han hecho además y que reducen además todas esas donaciones que se han hecho, todas las donaciones que tu padre biológico le ha hecho a tus hermanos y que además van a restar parte de tu futura herencia, tienes un plazo de 5 años desde el fallecimiento de tu padre biológico. Dicho claro, pueden reconocerte como hijo y aún así haber perdido para siempre la parte de la herencia que te correspondía por llegar. Con este marco claro pasamos a los dos escenarios clave, padre vivo o padre fallecido. Primero te pongo el escenario de tu padre biológico vivo. Aquí tenemos que tener claras dos cosas, ¿vale? Primero, número 1, conseguir el reconocimiento de paternidad cuanto antes. Y el número 2, dejar el terreno preparado para cuando llegue el momento de la herencia. Todo ordenado para que mañana no te excluyan ni te vacíen la herencia a base de donación. Lo primero, reconocimiento voluntario. Mira, si hay una más mínima voluntad de colaborar, lo más eficiente es un reconocimiento formal en el registro civil. Esto es un acto muy sencillo y no hace falta juicio. Desde que se inscribe, quedas como hijo a todos los efectos, con efecto desde el día de tu nacimiento. Apellidos, alimentos, derechos sucesorios, absolutamente todo. Esto lo puedes respaldar con una prueba de ADN privada para disipar dudas si las hubiera antes de ir a ese reconocimiento. Luego tenemos la vía contenciosa y esto es directamente una demanda por filiación en el caso en el que tu padre biológico no quiera colaborar. Cuando no hay voluntad, pues se va a juicio y al final un juez es el que ordena esa filiación. Y aquí la mayoría comete el primer error: pensar que todo se arregla con el ADN sin tomar
medidas previas. Te voy a dar un orden práctico. Primero, este tipo de demandas son complicadas, porque para que se admita a trámite se requiere de indicios de paternidad. Pero te dejo unos ejemplos: fotografías de tus padres juntos, contratos de alquiler de la vivienda firmado por tu padre, cartas de tu padre a tu madre, testigos, cualquier prueba que sea de presunción de paternidad. Por ejemplo, una fotografía en el que tu padre esté en tu primer año de cumpleaños. Esa sería válida. Y en la demanda se pide desde el principio una prueba biológica judicial, la extracción de ADN con todas las garantías, y si el presunto padre se niega injustificadamente a someterse a este tipo de prueba, los tribunales van a valorar esa negativa en su contra como un indicio muy grave y puedes conseguir así la filiación. También tienes que tener en cuenta las medidas cautelares sobre el patrimonio. Si tú ya ves que hay movimientos sospechosos como ventas apresuradas, donaciones a otros hijos, transmisiones de la vivienda familiar, no esperes a la sentencia. Hay un procedimiento que te permite la anotación preventiva en el registro de la propiedad para evitar este tipo de transmisiones patrimoniales. De hecho, además, puedes conseguir incluso la prohibición de disponer de los inmuebles concretos. Esto se consigue justificando que con la demora se puede poner en peligro el patrimonio, ya que hay un riesgo real de vaciamiento patrimonial. Así que toma papel y boli y documenta desde ya todas las donaciones en vida, fechas, valores, beneficiarios. Esto luego va a alimentar la colación y la reducción por inoficiosidad. Ahora te planteo la opción B, el escenario B: tu padre biológico ya falleció. Ahora esto se llama filiación post-mortem y ahí pasaríamos también a la parte de la herencia. Aquí todo se vuelve mucho más técnico. Necesitas encajar dos piezas: filiación y sucesión. En otras palabras, ser hijo y tener derechos sobre la herencia de tu padre biológico. Esto a la vez. Sin filiación, tu reclamación de herencia cojea. Directamente no podrías. Con filiación se abre la puerta, aunque la herencia ya esté repartida. Te doy un orden de trabajo. Primero, asegura la prueba biológica. La opción ideal: el ADN de la persona fallecida, de tu padre biológico, que se puede pedir la exhumación con una autorización judicial, con una intervención de un forense y una cadena de custodia rigurosa. Si no hay cuerpo disponible porque ha sido incinerado o esto no es viable, pues puedes ir a los familiares de la línea directa, los más cercanos: los padres de tu padre, en caso de que sigan vivos, los hermanos de tu padre y bueno, también tus hermanos por parte de padre. Cuanto más próximo el parentesco, más sólida va a ser la estadística. Y ahora te voy a dar unas medidas para congelar la herencia. En paralelo vamos por la filiación y tenemos que impedir que el caudal hereditario desaparezca. Solicitamos un inventario y lo hacemos tanto notarial, solicitamos un inventario judicial. Con la demanda pedimos la anotación preventiva para que no se pueda vender ni mover ninguno de los inmuebles que forman parte de la herencia. Esto requeriríamos a los herederos, al contador partidor o al administrador para que rinda cuenta y pida la suspensión de la partición hasta que se resuelva este estatus de hijo. Y finalmente, cuando tengamos la sentencia de filiación y ya saltaríamos a las acciones sucesorias. Una vez obtenida la filiación, ya pasaríamos a las acciones sucesorias. Aquí se reclama la condición de coheredero. Date cuenta, ya eres hijo, ya has pasado el proceso de filiación. Ahora se te considera hijo y tienes derecho a la herencia de tu padre, porque ahora sí podemos llamarlo padre. Esta acción de petición de herencia básicamente se dirige contra los demás coherederos, los hermanos en el caso en el que no exista testamento o los que estén llamados a heredar según el testamento. Aquí también se solicita la colación de esas donaciones que se han hecho a otros descendientes o a otros colaterales que entran en cálculo para el respeto de las cantidades de la legítima. Y pide también la reducción de los legados y de las donaciones inoficiosas cuando se han comido, pueden comerse, parte de lo que te hubiera tocado como herencia. Y si ya hubo partición, pues bueno, impúgnala por la preterición de un heredero forzoso. Si te omitieron porque no te nombraron en el testamento, porque en ese momento no te reconocían como hijo, se debe de ajustar el reparto, porque ahora ya eres hijo después de haber pasado por el proceso de filiación. También te permite reclamar todos los beneficios que se hayan obtenido. Si había un piso y ese piso se ha puesto en alquiler y tú eres uno de los dos hijos que existen, tienes derecho a las rentas obtenidas de ese inmueble durante un tiempo prudencial desde el momento del fallecimiento de tu padre. Como digo, alquileres cobrados, dividendos de acciones, intereses de las cuentas, etc. Y si ya se han vendido los inmuebles, que es muy común que ocurra, pues no pasa
pasa nada. El tercero de buena fe que compró el inmueble queda protegido, con lo cual ese inmueble no se va a devolver, no se va a integrar entero, pero vas a poder recuperar el valor económico. No recuperarás el bien, pero sí que recuperarás el valor económico. Así que hay que dirigir la acción contra los demás coherederos. Lo que hayan obtenido a través de esa venta entra directamente en tu saco a la hora de calcular la parte legítima de la herencia. Tienes que entrar en el registro de la propiedad, rastrear notas simples, extractos bancarios, movimientos de grandes cantidades de dinero. ¿Te interesa saber a dónde se fue el dinero para poder reclamar esa parte del metálico? Pensarás que es complicado, pero mira, una vez tienes la condición de heredero, los bancos se prestan y están obligados a darte información. Ponga lo que ponga en el testamento. Tienes una sentencia o tienes un acto de inscripción en el registro civil y eso te abre la puerta a toda la información como hijo de tu padre biológico que eres. Pero cuidado, vamos a gestionar bien el riesgo porque todo en herencias no es positivo. Antes de aceptar nada, tienes que evaluar hipotecas, avales, deudas fiscales y posibles procedimientos abiertos contra tu padre. Acepta solo y en exclusiva a beneficio de inventario para limitar esa responsabilidad y que los bienes de tu padre biológico se terminen confundiendo con tus bienes y teniendo que responder. Evita que los bienes de tu padre se confundan con los tuyos haciendo una aceptación de herencia a beneficio de inventario. Te voy a dar los errores que arruinan este tipo de reclamación. El primero es no pedir medidas cautelares y llegar cuando los bienes ya están vendidos o hipotecados. Ahí tienes un problema. El segundo, confiar en mensajes de WhatsApp, fotos de la infancia y que, bueno, todo el mundo lo sabe, en vez de coger y asegurar esa prueba biológica. Tercero, pensar que la afiliación se puede reclamar cuando te vengan, sin tener en cuenta los plazos de caducidad y prescripción de las acciones sucesorias, porque como bien te dije antes, puedes llegar a ser hijo, pero puede haber prescrito tu derecho a acceder a la herencia de tu padre. Y también aceptar la herencia sin beneficio de inventario y encontrarte con más deudas que bienes, lo cual es un marrón para ti. Cuando aceptas una herencia, aceptas el activo y el pasivo y además respondes con tu propio patrimonio presente y futuro. Y sobre todo, no firmes acuerdos privados sin asesoramiento. No renuncies nunca de facto a la legítima o aceptando cantidades ridículas a cambio de tu silencio. Si me dices, quédate con algo, mira, te voy a decir 3 ideas. Primera, sin filiación firme para la ley no eres hijo y no tienes derecho a nada. La segunda es que la filiación, una vez reconocida, mira para atrás y te abre la puerta de la herencia, pero solo si has protegido la prueba, los bienes y te has guardado los plazos. Tercera y última, el orden lo es todo. Primero filiación y cautelares, luego herencia y los números. Si estás en una situación similar, no lo dejes en conversaciones de bar ni en promesas. De verdad, guarda este vídeo, compártelo con quien creas que lo pueda necesitar y de verdad, suscríbete porque en el siguiente voy a bajar todavía más a detalle documentos, tiempos y estrategias concretas para que esta reclamación no se te vaya por un error tonto. Así que si te interesa, déjalo en los comentarios y te hago un vídeo.